la Constitución. 6:30 a.m. Saludamos a esta hora al señor ministro del Interior, Alfonso Prada. La preocupación grande que hay por lo que sucedió en el Huila con 7 policías. Señor ministro, buenos días y gracias por despertar con Caracol Radio. A usted muchas gracias por la invitación, Gustavo. Un placer estar aquí. Ministro, ¿qué sabemos del episodio? ¿Qué han podido establecer ustedes después de la visita al Huila, de conversar con la gente y del trabajo de las autoridades y de la Fiscalía, por supuesto? Pues apenas comenzando esa investigación, Gustavo, hay que darle el espacio básicamente a los órganos de inteligencia de la Fiscalía para que nos den una hipótesis. Nos atrevimos a aventurar una en la visita que hicimos en los pasados días con el señor presidente de la República y el ministro de Defensa, porque esa era, digamos, un sector en el que históricamente operó muy fuerte las FARC. Nos reunimos con la comunidad y hicimos 2 reuniones allí mismo en el terreno, a 200, 300 metros de donde ocurrieron los hechos. Hay una tiendita, nos reunimos con algunos miembros de la comunidad, puramente vecinos del sector. Nos decían que desde diciembre del 2016, cuando se dio la firma de los acuerdos del Teatro Colón, los acuerdos de paz, no había habido un episodio siquiera parecido a este. Que el lapso de tiempo pues marca un resultado eficiente frente a la firma de los acuerdos de paz, pero muy deficiente frente a la llegada del Estado a resolver problemas ya de carácter social. En ese escenario, esta cortina de tiempo pues permitió el regreso de algunas estructuras que comienzan a hacer actos de delincuencia allí en el occidente de Neiva, que es el occidente del departamento del Huila, que colinda con el departamento del Cauca, donde están operando algunas columnas guerrilleras, como la de Dagoberto Ramos específicamente. Creemos que podría estar conectado a ese tipo de actuaciones de expansión de su influencia en el territorio, pero ahí vamos, estamos muy expectantes de los resultados de la investigación. Ministro, se habla también de alias Mocho, de alias David, de alias La Bestia y por supuesto de estas disidencias de las FARC. ¿Estos grupos que operan allí habían manifestado al gobierno nacional su intención de acogerse a esos diálogos, a esa mano tendida de la paz total? Se ha recibido mucha comunicación, incluido el Cauca, naturalmente. Esa región del occidente del Huila está muy pacífica, de forma que no había un referente de operación específico, pero ahí muy colindante del Cauca, sí, varias, de las estructuras han hecho saber de su voluntad de diálogo, algunas de ellas. No sé si exactamente esta organización ya hizo alguna expresión. ¿Y cómo queda el diálogo con ellos después de la muerte de los 7 policías? ¿Qué hará el gobierno? Como lo dice el presidente Gustavo Petro, pues muy difícil. Realmente lo que se requiere son voluntad y actos concretos de voluntad de paz. Así nos... Ministro, a ver si tenemos la comunicación con el ministro. Vamos en un momento a intentarla, Vanessa, porque pues es un golpe que muy duro y obviamente en el terreno del diálogo y de la paz total se pregunta uno muchas cosas, ¿no? Es que es muy difícil de entender. Ahora, el presidente lo que ha dicho es que esto es la Dagoberto Ramos, que es una columna de las disidencias de las FARC, que es tal vez la más violenta, Gustavo, la más violenta, la más narcotraficante, llena de criminales, que han mostrado todo tipo de delincuencias y absolutamente ningún interés de hacer paz. Entonces usted tiene un país en el que le está diciendo a los militares que tengan cuidado, que no va a haber más bombardeos cuando hay menores de edad, lo cual corresponde, pero entonces ¿qué van a hacer ellos? Pues poner menores de edad en cualquier sitio donde estén delinquiendo, que no va a haber más control de glifosato en los cultivos ilícitos, que están replanteando la guerra contra las drogas, que hay una puerta abierta para dialogar con todo el mundo, pero como respuesta obtiene la masacre de 7 policías en un solo día. Eso es muy difícil de entender. Ya tenemos la comunicación. Ministro, se nos cortó la señal un momentito, lo escuchamos. Sí, Gustavo, ya aquí de nuevo, qué pena. No, tranquilo, ministro. Mire, Diana Saray le quiere hacer una pregunta que tiene que ver con algo que se preguntan muchos colombianos alrededor de los diálogos después de este episodio de los 7 policías. Diana, adelante, la escucha el ministro. Ministro, desde que se anunció esta intención del gobierno Petro de iniciar estos diálogos de paz con todos los grupos armados, lo que hemos registrado acá en las noticias es que cada día se tiene más noticias, más registro de ataques precisamente de estos grupos. ¿Usted no cree que este anuncio de diálogos lo que está haciendo más bien es empoderando a todos estos grupos armados?
Pues puede ser que cogen el camino equivocado de hacerse sentir para sentarse en una mesa de diálogo. Yo no quisiera comprar esa teoría irracional completamente, pero que a algunos les puede caber en la cabeza que eso les beneficie en una posición de dureza o en una mesa de diálogo. La posición que ha planteado el presidente Gustavo Petro es contraria, es decir, lo que se requiere para que nos sentemos en una mesa es gestos de paz concreto, no gestos de violencia y menos tan cobardes y asesinos como este que ocurrieron con los 7 muchachos policías. Pues ojalá tengamos pronto resultados de las investigaciones. Espinosa, usted le tiene una inquietud al ministro del campo de la política. Sí, un poco distinta, ministro. Buenos días. Hoy comienzan formalmente a revisar los artículos y algunas propuestas que han hecho a propósito de la reforma tributaria, pero también el fin de semana hay como una cierta inconformidad en el partido de la U y en algunos liberales, pues porque no están muy seguros de si finalmente van a ser de gobierno o no. ¿Eso le preocupa o ustedes están seguros que siguen teniendo una mayoría? Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades que una coalición en un gobierno que comienza es una coalición frágil, es una coalición que hay que mantener en estado de observación y diálogo permanente. En eso vamos a estar esta semana. Tengo planeadas varias reuniones por ejemplo, ahora a las 11 de la mañana vamos a tener una reunión con los ponentes de la reforma tributaria de alto nivel técnico, con los ministros, con el ministro de Hacienda, con el propio presidente de la República, a responder las inquietudes que tengan y a plantear a través del diálogo, digamos, la solidez de los argumentos de lo que debe mantener unida una coalición, que son los propósitos superiores que se persiguen con cada una de las reformas que estamos presentando en el Congreso. Yo no tengo la menor duda que se va a sostener esta semana. Como ustedes lo saben, constitucional y legalmente los partidos tienen el vencimiento del mes de plazo después de la posesión del presidente para declararse en oposición, en independencia o de gobierno. Yo creo que no va a haber ninguna sorpresa, se va a mantener las cosas como son y en la medida en que haya cualquier inquietud nosotros debemos estar dispuestos a dialogar y a responder con argumentos sólidos sobre la necesidad de mantener mayorías en el Congreso para el éxito de la gestión del gobierno. Ministro, pero el doctor César Gaviria y los liberales quieren más teta, ¿están pidiendo más puestos? No, hablé con el presidente Gaviria. Yo creo que hay muchas interpretaciones en una reunión de bancada donde hay unos discursos que son más cercanos, otros más lejanos, se filtran algunos, pero en términos generales tuve la oportunidad de hablar personalmente con él y revisar que los propósitos fundamentales que llevaron al liberalismo a declararse anticipadamente como partido de gobierno se mantienen. Creo que hay una identidad histórica con el liberalismo en torno a las causas sociales. El liberalismo tiene un sentido progresista histórico que lo une a la defensa de una reforma agraria, a la necesidad de hacer justicia social. Hoy está supremamente vinculado y buena parte de sus congresistas son líderes de opinión en temas que tienen que ver con el cambio climático, en fin, que coinciden con las prioridades del gobierno. Luego allí muy por encima de cualquier interés que pueda tener individualmente cualquier persona en una bancada de Congreso, hay unos intereses superiores que nos unen realmente a fondo, y creo que eso va a primar sobre cualquier otra pretensión. Ministro, escuchamos un video suyo hablando en el Cauca, que se ha vuelto un polvorín, y usted lo sabe, muy, muy complicado por esas invasiones ilegales que estamos viendo. Se están quejando todos los dueños de las tierras, pero también se están quejando los miembros de las comunidades afro, porque dicen que hay grupos indígenas que llegan, que invaden. Y lo escuchamos a usted en ese trabajo que estaba haciendo en el Cauca, como de socialización y como de calmar un poquito las aguas, hablando de una manifestación, diciendo que hay que apoyar la reforma y que hay que salir a manifestar. ¿Qué era lo que estaba queriendo decir? Bueno, estuve 2 días y medio en el Cauca la semana pasada. Precisamente me reuní en Padilla con las comunidades negras, me reuní en Popayán con el CRIC, con las comunidades de los pueblos indígenas, y pienso ir a finales de esta semana a reunirme con los campesinos, que son, digamos, las 3 organizaciones sociales que están en la mitad del conflicto, con tensión entre ellos mismos y entre ellos con los empresarios de la caña, los colonos y los trabajadores de los primeros, de tal manera que hay como 6 organizaciones que están en conflicto. En la mitad de ellos está la tierra, en la mitad de ellos está la ausencia del Estado en el norte del Cauca en materia
de conectividad, de infraestructura, etcétera. Mi propósito en el diálogo estos 2 días y medio fue básicamente hacer una verificación de requerimientos, de cómo habilitamos además un espacio colectivo para unir al departamento del Cauca alrededor de causas también superiores que les interesa a todos, como la presencia del Estado en infraestructura, servicios públicos, etcétera. En una de las reuniones, efectivamente, en la efervescencia del diálogo, expresé que era muy importante mantener la movilización popular de apoyo al gobierno, que hay que expresársela al Congreso, a la opinión pública, etcétera, y no, eso fue todo, digamos, yo entiendo la movilización, era exactamente lo que estaba haciendo, que era explicando el contenido de la reforma tributaria en una comunidad muy humilde que requiere inversión de recursos, y su apoyo popular es muy importante para que en general la opinión pública sepa que hay apoyo del gobierno para esta reforma y para las reformas que está impulsando. No convoqué, como lo dijeron, me parece que irresponsablemente y en un acto de interpretación muy, muy amplia, le dijeron que estaba convocando, como usted lo mencionó, una manifestación en la calle, esa palabra jamás la utilicé, ni que estaba convocando a la primera línea a destruir las ciudades, ni no, por favor, soy un hombre demasiado tranquilo y la movilización popular es exactamente la que se expresa en las encuestas de este fin de semana. El apoyo al gobierno no se puede perder en la calle, en los pueblos, en la comunidad, porque eso es lo que nos hace un gobierno legítimo, un gobierno que tiene capacidad política de impulsar grandes reformas. De eso se trata, no de provocar ningún tipo de movilización en calle ni nada parecido. Ministro, pero en el caso de que no se apruebe como el gobierno quiere la reforma tributaria, ¿usted estaría dispuesto a acompañar a la gente ahí sí en las calles en una movilización popular como la que mencionó en ese momento de efervescencia y calor? ¿Qué tal, Gustavo, que yo le dijera que sí? Arranca otro escándalo una semana entera. Vamos con calma, estamos en un momento de gran apoyo para el presidente de la República y el gobierno, con grandes iniciativas en el Congreso de la República, y vamos a quedarnos ahí en ese escenario con gran apoyo de la ciudadanía para lograr salir adelante. Yo no quiero dejarme distraer de estos temas que no son la esencia de lo que estamos haciendo. Usted lo ha dicho, ministro, arranca nuevamente el asunto, entonces dígame que no estaría dispuesto como ministro a acompañar una movilización popular, una protesta. No me ponga, Gustavo, le pido en eso de si voy a caminar o no caminar. Yo he caminado muchas veces. Siendo gobierno también en otra oportunidad, caminé por la paz de Colombia, salí a la calle a buscar el respaldo, a expresar mi solidaridad, fui a la Plaza de Bolívar, hice cantos. Es decir, eso no es extraño para un funcionario, pero si usted lo pone en este contexto nuevamente, desata un avispero, porque inmediatamente vienen interpretaciones que efectivamente anuncio marchas, después no estoy anunciando nada de eso. Pero estaría dispuesto a acompañar a la gente en las calles si es necesario. Yo no voy a renunciar nunca al derecho de caminar por lo que yo piense, no en este caso, en cualquier caso. Ministro, muchas gracias, muy amable.